ruta. Al finalizar la charla de Amaya, nos gustaría hacer un Mentimeter y, bueno, el que no lo tenga podéis descargaros ahora el Mentimeter, bueno, pues para que nos haga una nube de palabras. Y la pregunta sería, ¿qué te gustaría que hubiera aprendido tu alumnado en este tiempo? En la segunda parte tendremos la ponencia de Neus Lorenzo, que la presentaremos después. Y al finalizar tendremos una ronda de preguntas que intentaremos pues, responder en la medida de lo posible en el tiempo que tengamos, pero no os preocupéis porque iremos recogiendo todas y las iremos respondiendo en las siguientes webinars, porque nos quedarían el jueves que viene y martes y jueves de la semana que viene. Amaia, aurrera, nahi duzunean. Bueno, kaixo. Muy buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Bueno, esan beharra dago, webinara hauetan, pixka berria garela, orduan falloren bat dago, o si hay algún fallo, pues pido perdón de antemano, ¿de acuerdo? Mi labor hoy es el intentar explicaros el proceso o cuáles son un poco el porqué de esa hoja de ruta que os decimos que hagáis, ¿no? Un poco, ya sabéis, desde Aukera siempre hemos dicho que es fundamental el intentar planificar y el intentar establecer siempre un camino a seguir, ¿no? Y más en estas circunstancias que tenemos tan especiales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos el que hay que ir haciendo esa hoja de ruta? Al final, vamos a ver, el escenario que tenemos ahora, decir que tenemos que generar un nuevo modelo educativo, la verdad es que igual es un poco grandilocuente, pero sí que en 2 meses nos hemos visto obligados a hacer un cambio muy grande en nuestra forma de funcionar, en la forma de comunicarnos con el alumnado, la forma de comunicarnos con las familias. Entonces, sí que veíamos que al principio, pues, como es lógico, hemos ido improvisando y hemos intentado siempre dar respuesta la mejor posible, pero ir intentando dar respuesta sobre la marcha y vemos que ahora, bueno, pues es momento, si todavía no se ha hecho, es momento de establecer un poco una hoja de ruta que nos lleve tanto ahora como los próximos meses de cara al próximo curso, ¿no? ¿Para qué? Para lo que os digo, para tener una respuesta al final institucional, que sea a nivel de centro, que sea a nivel de todo el equipo directivo y del profesorado, y que a partir de esa hoja de ruta o esa planificación tengamos todos un poco claras las normas de juego, porque al final ahora mismo ya llevamos un bagaje, llevamos una trayectoria, pero sí que es cierto que al final hemos estado confinados, cada uno en su casa, y desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista de los alumnos, pues hay veces que esa respuesta ha sido un poco desigual. Entonces, creemos que es muy importante que a nivel de centro, a nivel de colegio, a nivel de institución, demos una planificación, hagamos una planificación coherente, siempre, eso siempre lo decimos, siempre, y en Aukera también, ajustada a la realidad del colegio, ajustada a la realidad de vuestro colegio, de vuestros alumnos y de vuestras familias en este caso, ¿no? ¿Quién tiene que liderar o quién tiene que ser los que se sitúen en el motor, ¿no? En el motor de este proceso? Nuevamente el equipo directivo. De duda cabe que el equipo directivo tiene que ser quien vaya al frente de todo esto. Es un reto grande. Y que vaya el equipo directivo no quiere decir que el resto simplemente se pongan a la cola, porque especialmente los equipos TIC, coordinación, dinamizadores, impulsores, si estáis por ahí gente de Aukera, estáis haciendo, la verdad es que un trabajo y un esfuerzo y bueno, os estáis poniendo las pilas, no lo siguiente durante todo este periodo, pero sí que es verdad que junto con todos esos procesos, todos esos grupos de trabajo, el equipo directivo tiene que estar ahí y determinar un poco cuáles deben ser esas líneas estratégicas o esos ejes de gestión, ¿no? ¿Para quién? Ojo, para todos los colectivos de la comunidad educativa. Quizás en algunos otros momentos, cuando hemos ido haciendo planificaciones más tecnológicas, de innovación, nos hemos dirigido o hemos estado pensando en un colectivo en concreto, ¿no? En este caso, la verdad es que ante un escenario tan nuevo para muchos y para muchas, es decir, para todos, tenemos que tener muy presente la figura del profesor-profesora, la figura del alumno-alumna y, desde luego, la de las familias sobre todo en todas las etapas y en todas las edades. Pero desde luego que en las etapas más tempranas están siendo los principales, bueno, pues están desempeñando un nuevo rol, están desempeñando, además, en muchos casos, están trabajando en diferentes figuras y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta todas las visiones e intentamos ver todas las hipótesis que se puedan producir en ese proceso, ¿no? ¿Cómo? A partir de un análisis y un diagnóstico de lo realizado hasta el momento. Como bien sabéis, nosotros desde DuContic y desde Aukera, pues bueno, vamos dando apoyo y asesoramiento a los diferentes colegios
Y sí que es cierto que creo que ha llegado el momento de analizarlo, el proceso que hemos seguido durante estos 2 meses, ver en qué hemos acertado, ver en qué hemos fallado, en aquello que hemos visto que hay ciertas lagunas, que tenemos ciertas complejidades, ciertas dificultades, y a partir de ahí empezar a hacer ese camino que nos tiene que durar, la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo o a partir de cuándo, ¿no? O cómo esta misma mañana estábamos reunidos en videoconferencia con otro colegio y nos decía, bueno, pero ¿qué va a pasar a partir de septiembre? La pregunta del millón. Ahora, yo sí que creo que en cualquiera de los casos, desde Aukerak llevamos ya 5 años trabajando en la integración de las nuevas tecnologías y desde luego estas circunstancias, si algo positivo creo que no es la palabra, pero si algo ha contribuido ha sido a utilizar las nuevas tecnologías y a ponerlas en valor. En ese sentido sí que creo que teniendo siempre en cuenta qué diferentes hipótesis podamos tener, qué diferentes casuísticas se puedan dar, todo el alumnado en el aula, medio grupo de alumnos, algunos que se pongan enfermos, otros que no, que volvamos al confinamiento. Creo que hay que tener un planteamiento bastante abierto, un planteamiento flexible, es decir, tener la clara convicción de que aunque ahora hagamos una hoja de ruta, puede ser que esa hoja de ruta la tengamos que ir modificando, pues no sé cuántas fases, pero que la tengamos que ir modificando progresivamente, pero que en cualquiera de los casos, el trabajar en un entorno digital no es incompatible con estar de manera presencial en el aula. Es decir, que aunque vayamos de manera presencial, aunque estemos en las aulas y estemos con los alumnos, ojalá, lo que tenemos que pensar también es que todo lo que hemos avanzado ahora nos tiene que servir también para hacer una reflexión con respecto a esa, lo que hablamos un poco el título, ¿no? De esa excepción a esa integración de las nuevas tecnologías y ese planteamiento abierto, ¿no? Tenerlo siempre presente y hasta cuándo, bueno, ya veremos, ya iremos viendo, pero partir siempre de una base que la podamos tener activa durante todo el curso. Esos serían un poco como los principios o ver un poco ese esquema o ese escenario, ¿no? Luego, a la hora de hacer la hoja de ruta, sí que creemos, también por la experiencia, lo que hemos estado viendo ahora durante todas estas semanas junto con todos vosotros, es los ámbitos o, bueno, los diferentes grandes planos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar esa hoja de ruta. Por un lado tenemos las infraestructuras y el equipamiento tecnológico. Vamos a ver, de cara a las infraestructuras y equipamiento, hasta ahora solo nos teníamos que fijar en las que había en el centro. Y lo que concernía a la conectividad del centro, lo que concernía al uso de esos dispositivos en el centro, o que los alumnos tuviesen sus dispositivos uno por uno, pero el profesorado trabajaba en el centro y no nos teníamos que preocupar de lo que ocurría en los hogares de esos alumnos, más allá de que tuviesen conectividad. Pues bien, ahora también es una variable, esa es una variable que tenemos que tener presente y tenemos que analizar tanto las infraestructuras y equipamiento de nuestro alumnado. Y cuando hablamos de nuestro alumnado, no es solo el alumnado que pueda ser a partir de quinto, ¿no? Con el 1 por 1, sino que al final en infantil y en primaria, bueno, tenemos que tener un poco, ver un poco cómo podemos ir en ese camino. Tener en cuenta también las infraestructuras o el equipamiento del profesorado, ¿no? ¿Qué dificultades han podido tener durante este tiempo? ¿Qué carencias han podido tener? ¿Qué necesidades han detectado? Bueno, pues más de un profesor de mate y otro decía, bueno, pues es que yo cómo hago las matemáticas, en fin, ver un poco este escenario diferente que tenemos, cuál es la realidad que tenemos o tienen las familias y los alumnos de nuestros colegios y a partir de ahí intentar trazar un camino que se ajuste a esa realidad. Intenta ajustarse lo máximo posible a esa realidad. Porque siempre me oís decir que no hay una solución única ni varita mágica, ¿no? Y hay que intentar situarse un poco en la realidad en la que nos encontramos. Y es cierto que muchos centros, afortunadamente, os ha pillado ya con el 1 por 1 en muchos cursos establecidos y el número de centros que están en esas circunstancias es alto, pero bueno, en los demás siempre hay opciones, siempre hay soluciones que las podemos ir haciendo si lo hacemos de manera más o menos planificada. Por supuesto, como teníamos en el modelo, las personas, equipo directivo, cómo nos organizamos, equipos de trabajo, de profesorado, de alumnado, también las familias, intentar implicarnos con las familias, conseguir su colaboración, ver cómo les podemos ayudar, ver cómo podemos hacer, ¿no? Servir también de apoyo, de formación e intentar facilitarles o favorecer un entorno, por lo menos de aprendizaje,
lo más afable, lo más agradable posible en los hogares, ¿no? Y desde luego el profesorado, establecer también coordinación, organización, establecer diferentes pautas para que todo el proceso que podemos continuar, bueno, pues lo podamos hacer. Desde luego, durante todo este periodo, ya sabemos de muchas experiencias que profesores y profesoras habéis ayudado a vuestros compañeros, hemos dado un importante salto en el compartir y yo creo que, bueno, pues esa es un poco la línea que hay que seguir, ¿no? Y junto con ello, la parte que muchas veces nos genera también muchas dudas, incertidumbre, no sabemos muy bien cómo dar respuesta y es un poco lo que son las nuevas normas de juego, de funcionamiento, de cómo organizamos los horarios, cómo organizamos los calendarios, cómo organizamos el ver un poco cómo va a ser tanto ahora como posteriormente esa organización de grupos, esa organización de alumnos, de familias, incluso de profesores, ver cómo vamos a hacer ese seguimiento, ese registro, el pasar la lista, no pasar lista, bueno, muchos elementos que pueden ser puramente procedimentales, pero que al final también son necesarios ajustar a este nuevo escenario, ¿no? Y que al final es necesario tener ciertas pautas. Cuando hablamos de un hoja de ruta, como os he dicho antes, estamos hablando de algo flexible, estamos hablando de algo abierto que luego pues podremos ir ajustando un poco a la realidad que tengamos en nuestro alrededor, ¿no? O en nuestra comunidad educativa. Y desde luego, el cuarto ámbito por excelencia, que es la propuesta pedagógica que tengamos en todo esto, ¿no? Las infraestructuras sin personas y sin funcionamiento, es imposible que podamos tener una buena propuesta pedagógica, pero todos los esfuerzos anteriores también pierden mucho peso y mucha fuerza si la propuesta pedagógica que tenemos pues no va un poco en sintonía o en línea, ¿no? A la hora de hablar la propuesta pedagógica, ¿qué estamos hablando al fin y al cabo? Estamos hablando de qué dinámica vamos a seguir en las diferentes etapas, cómo vamos a evaluar, porque sí que es cierto que hasta ahora, en este periodo, bueno, ya nos ha venido un poco dado el planteamiento de evaluación, ¿no? Nos ha venido un poco, estábamos ya a final de curso y cierto es, por supuesto, que los alumnos siguen trabajando, siguen haciendo sus tareas, se les sigue evaluando, se les sigue haciendo un seguimiento, pero bueno, sí que es verdad que el proceso en el que nos hemos encontrado y el periodo en el que nos hemos desenvuelto, pues bueno, no es tan largo y de cara al próximo curso estamos en el inicio de un nuevo curso, en el inicio de un nuevo curso donde es muy importante que veamos cómo recoger todo el trabajo, toda la producción del alumnado, ¿no? Y cómo evaluarla y sistematizar todo ese proceso lo máximo posible para que de cara al profesorado esto sea viable, también a las familias y también a los alumnos, ¿no? Y en todo ese proceso, la propuesta pastoral que vayamos a hacer, en el caso de en todos los centros de Kristau Eskola, y también aquella atención individualizada que vayamos a dar al alumnado, ¿no? Y cómo vamos a responder a aquellos alumnos y alumnas que quizás hemos detectado en este periodo que se han desconectado, o sea, que se han desconectado o se han desvinculado al centro, ¿no? Entonces, ver cómo vamos a dar respuesta a todas esas realidades, cómo vamos a partir, porque cuando hablábamos de hacer un diagnóstico, hablábamos también de ver un poco cuál es el punto de partida en septiembre de nuestro alumnado y a partir de ahí caminar en esa propuesta pedagógica, también de contenidos y también de currículum, ¿no? Y desde luego que todo eso necesitamos comunicarlo bien a familias, comunicarlo bien a profesorado y comunicarlo bien al alumnado. Y que esa comunicación sea continua en todo el proceso y esté bien establecida, tengamos un poco establecida también, ver un poco cómo debemos establecer la política o las estrategias de comunicación, ¿no? Que tengamos unas comunicaciones que lógicamente quizás sean más propias del equipo directivo desde las direcciones pedagógicas y que luego estas comunicaciones estén en plena coordinación con el resto del profesorado y con el resto de las personas que tengan contacto con esas familias, con esos alumnos y alumnas. Al final, si perdemos un poco esa parte presencial, pues es muy importante que en la parte digital y en la parte online, pues podamos en la medida de lo posible tener gran coordinación y a su vez también intentar transmitir esa cercanía, esa propia identidad, ese sentimiento de grupo, de clase, del colegio y que, bueno, que eso emocionalmente también ayude
a generar un entorno pues, lo más favorable posible, ¿no? Intentar por lo menos favorecer y contribuir a lo que se han pasado también durante todo este periodo situaciones un poco complejas, pues bueno, intentar entre todos ir poco a poco resolviéndolas o bueno, intentando dar una respuesta, ¿no? Por tanto, y junto con todo lo anterior, por supuesto, las medidas de higiene, seguridad, etcétera, que nos vengan dadas o que nos vengan establecidas. Por tanto, estamos hablando de 5 ámbitos que a su vez nos engloban diferentes aspectos, que a su vez nos engloban muchos puntos, ¿no? Y para eso, como sabéis, bueno, ya os mandamos a todos los colegios de Cristau, pues tenéis un poco en la página web de Cristau Escola ese paisaje visual donde ahí sí podéis ver un poco cada uno de los puntos en detalle, ¿vale? Cada uno de los elementos podéis ir viendo, o bueno, pequeñas orientaciones sobre cómo ir estableciendo esa hoja de ruta, al final esa planificación. Entonces, ¿con qué aspectos hemos visto un poco el por qué, el para qué, el quién? Hemos visto esos ámbitos, ¿no?, que tenemos que ir viendo entre todos. El equipo directivo tiene que estar al frente, pero desde luego a la hora de hacer ese análisis inicial que hemos hablado y a la hora de ir configurando esa hoja de ruta, creo que es importante también escuchar y recopilar y recoger las diferentes sensibilidades o experiencias que se han ido dando a nivel de comunidad educativa. Y a partir de ahí también tener siempre presente, en todo momento bastante presente, por un lado, que estamos hablando de una visión y estrategia global, estamos hablando de una visión de centro, es decir, que no podemos estar hablando, no están haciendo en infantil, están haciendo los de primaria, estamos haciendo los de bachiller o están haciendo los de la ESO, sino que en el colegio estamos haciendo, y yo creo que eso es muy importante que tengamos esa visión y esa estrategia global. Que veamos una perspectiva de futuro, es decir, que todo esto nos lleve a un lado, por un lado, a dar respuesta a este momento que tenemos ahora mismo, al presente inmediato o a corto plazo, ¿no?, que pueda ser en septiembre, pero que también lo veamos como una oportunidad para ir estableciendo nuevos modelos educativos o nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje en los que, desde luego, lo que era excepcional tecnológicamente hablando, desde luego, ya la terminología que utilizamos todos, Meet, Zoom, Teams, todas otras herramientas que podamos tener, Sway, PowerPoint, todas las herramientas que pudiésemos tener en el entorno tecnológico, ahora ya muchos los dominamos, otras no eran tan conocidas, pero ahora están en boca de todos. Y unido a eso, desde luego, para que todo eso de la excepción pase a una integración lógica y coherente, una integración lógica y coherente y pausada en el tiempo y planificada con calma, porque tampoco hay que volverse loco, y loco en el buen sentido, entenderme, de intentar buscar una fórmula donde tengamos muchos ingredientes, sino con unos pocos ingredientes dar una solución efectiva y eficaz a nuestro colectivo, tanto la de alumnado y de familias, y desde luego para eso es esencial que se dé una planificación en relación a la formación. Y cuando hablamos de formación, creo que aquí también tenemos que dar un paso importante hacia un nuevo modelo de formación, ¿no? Hablábamos de un modelo educativo y yo creo que también es importante hablar de un nuevo modelo de formación, una formación que no solo tiene que ir dirigida al profesorado o a ese desarrollo de competencia digital docente, sino que en este escenario creo que las familias también necesitan una formación, que en la medida de lo posible debemos de intentar darla desde el centro, proporcionarla o facilitarla en la medida de lo posible, y también al propio alumnado, porque hay alumnado que más o menos se puede desenvolver, sobre todo si está vinculado a proyectos de 1 por 1 o a proyectos donde la integración de las TIC está muy presente, pero también es verdad que tenemos otros alumnos, bien por su edad o que están en otro momento de desarrollo de competencia digital, donde todos estos la pilla un poco por sorpresa, la pilla un poco susto, ¿no? Han dicho, uy, madre, ¿cómo gestiono todo esto?, ¿no? Y también es una parte de esa formación. Y una formación donde, desde luego, también hay otro elemento fundamental, y es una formación en un uso responsable y adecuado de las TIC. Desde luego, en Aukera este año hemos hecho un esfuerzo importante por ir impulsando diferentes
estrategias, ideas, propuestas y que curricularmente esté integrado también ese uso responsable y saludable de las TIC o de las tecnologías, pero en este escenario, si cabe, todavía pues, se hace más importante el que establezcamos, ¿no? Primero, unas normas de etiqueta o de convivencia TIC en todo el entorno de aprendizaje en el que estemos, pero que también a ellos les ayudemos en tener una relación sana y una relación saludable con todos los aspectos digitales, ¿no? En definitiva, como se titula un poco esta ponencia, que es desde la excepción pues a la integración, ¿no? Y tratando entre todos de ir dando respuesta, de pararnos un poco, de reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que podríamos hacer y desde lo que tenemos ir avanzando hacia lo que podremos tener, ¿no? Esa es un poco la visión en cuanto a la hoja de ruta, en cuanto a los pasos que tenemos que dar en todo este proceso, ¿no? Entonces, ahora sí que nos gustaría, hemos soltado así un poco rápido y corriendo, pero sí que nos gustaría lanzaros ahora, ya sabéis de todas formas que todas las ponencias o todas las presentaciones las vais a tener disponibles, las vais a tener a vuestro alcance, pero nos gustaría tener un primer input de qué es lo que os gustaría, que hubiera aprendido el alumnado en este periodo, ¿no? ¿Qué es lo que os gustaría? Una pregunta bastante abierta. Entonces, espero que tengáis todos ya vuestro Mentimeter en marcha, que ya tengáis descargada vuestra aplicación y si no, simplemente incluir o entrar en menti.com y utilizar el código 61 96 35, ¿vale? 61 96 35. Entráis en menti.com si no y en él encontraréis aquí lo que son las respuestas, ¿vale? Entonces, ir escribiendo vosotros vuestras preguntas, y nosotros ahora entraremos a la aplicación directamente para ir viendo a ver cómo vamos conformando esa nube de palabras. Os dejamos un ratín. Bueno, si estáis ya poco a poco esa nube de palabras se va conformando. Gestión del tiempo, trabajar con autonomía y responsabilidad, gestión de la incertidumbre, responsabilidad, perder miedo escénico, eso quizás alumnado y también profesorado, ¿no? Valorar, adaptarse.
buen uso de las tecnologías, autosuficiencia, no depender de los padres. Eso es una cuestión que va a ser muy compleja, sobre todo a futuro, si es que tienen que estar ante las pantallas. Solidaridad, ¿qué es lo que hubiesen aprendido? Solidaridad, gestión emocional, gestionar su tiempo, ¿no? Y planificarse. Eso también, la verdad es que desde el punto de vista de la hoja de ruta es una de las cuestiones también que ha traído más de quebraderos de cabeza, pues porque al final marcar un poco los plazos de presentación de esos trabajos, el marcar las tareas, el que los alumnos no piensen que están de vacaciones, sino que realmente están en clase. Eso sí que ha sido un proceso de adaptación también. Paciencia, crear, ¿no? Ahora sí que es verdad que crear. Han creado bastante, los profesores y profesoras también habéis creado muchos contenidos, muchos materiales, muchas dinámicas. La autoevaluación. Bueno, pues de momento, y esto lo iremos dejando abierto por si a lo largo de la sesión de hoy queréis ir añadiendo más términos, pero cierto es que autonomía y responsabilidad, ¿no? Son dos de las competencias, en este caso podemos estar hablando de competencias, del aprender a ser y del aprender a aprender, que, digamos, prevalecen sobre otras cuestiones, ¿no? Como decimos, vamos a dejar un poco abierta la nube de palabras, porque seguro que Neus ahora, con todas las cosas interesantes que tiene para contarnos, pues os iréis con otras palabras. Y bueno, lo vamos a dejar abierto para ver qué ocurre. Y por mi parte, neraldetik, bueno, espero lagungarria izana kontatu deuna, eta bestela, bueno, badakizue beti ukiko duzuela eskuragarri tendréis accesible a través de los diferentes canales. Y sin más, paso la palabra a Arantxa para que os cuente un poco más sobre Neus. Y Neus, pues, posteriormente nos cuente cosas interesantes, seguro. Eskerrik asko. Bueno, pues la ponencia de Neus Lorenzo versa sobre el análisis y visión experta de la realidad COVID-19 en educación. Neus Lorenzo es inspectora educativa en el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Es cofundadora e investigadora en The Transformation Society y de Information for Zero. Subdirectora general de Transformación Educativa en la Generalitat de Cataluña también. Y Neus, como vamos bien de tiempo, pues tendrías hasta las 5 si quieres. O sea, que puedes empezar y después de 5, desde las 5, 5:10, 5:15, pues tendremos la ronda de preguntas. O sea, que 3/4 de hora, cuando quieras. Pues muchas gracias primero de todo por la oportunidad de hablar. Me hubiera gustado poder dedicar más tiempo también a poder comentar algunas de las cosas que se han explicado ahora. Estaba pensando, sin poderlo evitar, mucha gente quiere que el alumnado hubiera aprendido autonomía. Lo encuentro muy generoso por parte de los profesores, porque si llegan a ser muy autónomos, a lo mejor nosotros seríamos superfluos, ¿no? Ya no nos necesitarían. Lo encuentro realmente generoso. Es cierto, la autonomía forma parte de una de las cosas que deseamos para nuestros alumnos porque forma parte del crecimiento, forma parte de la maduración, ¿no? Y de esto vamos a hablar hoy un poco, porque a mí me pidieron que hiciera una presentación amplia de lo que sería esta transformación digital a la que nos hemos sometido todos. En estos últimos 2 meses, 1.400 millones de alumnos han estado sin clase durante más de un mes. 1.800 millones llegaron en el pico de la pandemia. Está la página de la UNESCO que explica cuánta gente se ha quedado sin clases. Esto incluye también la universidad, pero es una de las fuentes realmente interesantes de ver, porque ha sido un cambio de sistema educativo a escala planetaria. Lo que nos ha pasado ahora no lo ha vivido ninguna otra generación,
porque los otros cambios fueron siempre mucho más lentos o localizados. A pesar de que fueran rápidos, podían ser solamente para un segmento, para los ricos o para aquellos que se lo podían permitir o para los que estaban en un lugar concreto. Entonces, los cambios que hemos sufrido ahora en la escuela no nos ha pasado solamente a nosotros, y esto es lo que a veces olvidamos. Y así me gustaría empezar. Yo tengo una presentación también muy orientada a estudiar un poco las claves de esta transformación digital para que veamos un poco qué es lo que queremos que finalmente se queden, se consoliden, ¿eh? En principio me han comentado que ahora que puedo poner la presentación, habrá alguien que lo colocará, la podemos ver compartida. Si no, en principio, ¿lo tenéis aquí? ¿La estáis viendo ahora? Gracias. En principio, la transformación digital va más allá del cambio de las herramientas, va mucho más allá del cambio de las orientaciones en clase, de la distancia entre el profesor y los alumnos, ¿no? Es realmente un compromiso. Hablabais de autonomía, pues esta también es la parte del compromiso del alumno, ¿no? Es un viaje que hacemos todos, los alumnos, los profesores. Es un viaje que además nos compromete porque nos retrata, aquello que hemos hecho estos días, no solamente porque ha podido pasar por detrás nuestro pues la pareja, el hijo, el gato o los que vivían con nosotros y nos han retratado en casa, sino es un acto de generosidad poder decir, me conecto con alguien en un espacio que no es tan aséptico como la escuela, ¿no? Que es mi casa. Y lo hemos vivido con dificultad. Mucha gente ha dicho, hombre, ha sido terrible. Sabemos que hay cosas que queremos que se consoliden. Si los alumnos han aprendido autonomía, nosotros querremos que esto dure, pero yo creo que hay otras cosas que nos han faltado. Yo os pediría que muy brevemente fuerais pensando o apuntando en el chat, si tenéis ocasión, de reflexionar un poco pensando qué es lo que nos ha faltado estos 2 meses. Ya no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional. Pero vaya, es difícil ver la diferencia entre el mundo de vista personal y profesional cuando hablamos de educación. Fijaros que la respuesta que habéis dado vosotros a qué me gustaría que hubiera aprendido mi alumno no ha sido los verbos irregulares, la tabla del 3, el tercer condicional en inglés. Lo que queréis que hayan aprendido es algo muy transversal, muy universal. Queréis que se acerquen más a la madurez, a la generosidad, a la convivencia, a la responsabilidad. Esta idea de qué nos ha faltado o qué os ha faltado a vosotros, la hemos sufrido todos, pero pensamos poco en ello. Desde luego nos han faltado los amigos, el contacto, pero hay algunas cosas que se refieren especialmente a cómo trabajamos, qué hacemos y cómo sabemos que lo estamos haciendo bien. Yo he ido a buscar qué es lo que ha salido más en las redes, y una de las cosas que más ha salido en las redes es que se había acabado la masa madre para hacer pan. Yo pensé, madre mía, nos hemos vuelto todos panaderos, ¿no? Ahora se ve que a distancia se están incrementando la petición de bambas nuevas, de zapatos de deporte. Todo el mundo se convertirá en deportista para poder salir unas horas más. Actuamos mucho por impulsos. Y tal vez es el momento de reflexionar en estos momentos de crisis qué es lo que realmente vale la pena en lo que enseñamos y en lo que aprendemos, ¿no? Porque vamos hacia una transformación tecnológica, pero hemos de pensar qué es esta transformación tecnológica. De hecho, antes se pensaba que la transformación tecnológica iba orientada especialmente al uso de herramientas. Me encanta esta fotografía porque es de los años 60, 70. En el 85 llegaron a nuestras escuelas los primeros ordenadores, ¿no? El valor añadido de la tecnología no es la herramienta ni para imprimir ni para recortar, es la capacidad que nos da de salir de nuestros lugares, de nuestras casas, de nuestros entornos, de nuestros silos de trabajo. Esa comunicación con el mundo realmente es espectacular y no lo había vivido antes ninguna generación. Y lo estamos viviendo 4 generaciones a la vez. Y tampoco nunca el planeta se había unido en 4 generaciones a la vez, con esta longevidad que el coronavirus amenaza, para poder simultáneamente vivir cambios que son draconianos. Y estos cambios, claro, hay algunas de las generaciones o sencillamente algunas de las familias o algunos estilos de vida que lo pueden sentir como una intrusión. El hecho de que me haya de conectar a una videoconferencia a cierta hora, haya de dejar pues, lo que estaba haciendo, mi familia, es una intrusión familiar.
para el alumno esto no es como el aula. Es una intrusión que le va mucho más allá del tener que ir a la escuela a las 9, porque además está relacionado con el compartir espacios del hogar, que son espacios privados. En eso no somos muy conscientes nosotros. Nos hemos introducido en la casa de nuestros alumnos, con sus padres, sus madres. También ellos han sido generosos al abrirnos las puertas. Y en cambio a veces somos poco sensibles a las dificultades que eso ha representado. Porque ha representado dificultades que van más allá, a ver, ahora sí, que van más allá de la herramienta. Es lo mismo que pasa cuando nosotros utilizamos nuevas tecnologías, no solo para buscar información, sino para relacionarnos con el mundo. En las mismas eSiri o el Alexia nos busca dónde está la farmacia de guardia más cercana. Yo estuve buscando un día en las horas de espera de los distintos hospitales medicalizados de Barcelona. En algún hospital había 1 hora de espera, en otras habían 5 horas de espera. Eso te lo da la máquina. Esa información tan completa de la realidad va mucho más allá del conocimiento. Nos acerca a los otros y nos ayuda a gestionar nuestra propia vida. Está realizando ya algo que es entrar en la colaboración social más que en la creación de conocimiento individual. Y esto no se para aquí, va más allá. A mí me gustan mucho las herramientas, las nuevas herramientas de la tecnología que nos ponen sobre la mesa unas realidades mucho más allá que las comunicativas. Es decir, estos calcetines controlan el oxígeno en sangre. Son muy útiles para saber si un niño tiene una incapacidad respiratoria grave. Ojalá los hagan con tamaño de abuelitos, porque yo lo compraría para mi abuela, mi madre, mi tía, mis familiares. Es decir, las nuevas tecnologías van a ayudarnos a entender el contexto mucho más allá que la comunicación. ¿Cómo lo podemos enseñar? ¿Cómo se aprende eso? ¿Ha servido estas 2 semanas para mejorar la competencia digital de los alumnos? Pues si la competencia digital es decidir sobre el uso de estos calcetines, tal vez no. Porque decidir sobre el uso de una tecnología es una reflexión ética. Es una reflexión que va mucho más allá de lo que realmente hacemos cuando utilizamos las nuevas tecnologías. Es una reflexión sobre nuestra conducta, sobre el impacto que va a tener en el planeta, sobre las consecuencias para los demás, sobre el coste que puede tener y quién lo está pagando, sobre la producción del utensilio que vamos a comprar, del bien de consumo y cómo afecta eso a la infancia de los países donde se está creando, ¿no? Queremos saber si todo esto lo han aprendido los alumnos. Bueno, pensad en lo que habéis dicho vosotros que queríais que aprendieran y reflexionemos cómo sabemos que lo han aprendido en estos meses de confinamiento. Porque no podemos saber qué es lo que han aprendido de verdad si no interlocutamos con ellos, si no nos interrelacionamos. Es que, oye, ¿cómo vamos a evaluar? Durante las últimas semanas esto ha sido el caballo de batalla de casi todas las autonomías. ¿Cómo sabemos lo que han aprendido los alumnos en estos meses de confinamiento? Esa es la pregunta. También si tenéis un momento, aunque sea solamente a bote pronto, pensad qué haríais para poderlo conocer. No para conocer lo que saben de tu asignatura o de tus unidades didácticas o de la recuperación de la segunda evaluación. ¿Cómo sabemos lo que han aprendido los alumnos en estos meses de confinamiento? A mí me ha gustado mucho la propuesta de Trias de Bes, que acaba de sacar un artículo, comentó él el otro día, que había hecho un estudio sobre las diferentes actitudes de las familias en situaciones de crisis. Ella decía que habían familias que habían salido a comprar de todo, habían arrasado, como las familias ardilla, otras que se habían digitalizado hasta las cejas, habían cambiado el ordenador, habían comprado todas las herramientas de Matrix, habían metido dentro, otras habían actuado como sapiens, habían apuntado todos los cursos de formación posible. Cada uno de nosotros ha actuado de diferentes maneras. ¿Cómo sabemos qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que han aprendido ellos? Bueno, si nosotros pensamos que lo que han aprendido es lo mismo que habían aprendido en la escuela, eso es un espejismo. El espejismo de la escuela en casa solo nos servirá para coger frustración. Fíjate que ahora le haremos el mismo examen que le íbamos a hacer el año pasado y resulta que estos 2 meses no se han dado igual. Y no se han dado igual porque realmente ha cambiado mucho. Son estrategias digitales para la transformación educativa. Pero hemos tenido que pasar de la enseñanza del aula a que el alumno fuera autónomo. Por tanto, hemos pasado de la enseñanza al aprendizaje. Si le pedimos que sea autónomo, ¿qué hemos cambiado nosotros a la hora de dar clases?
¿En qué estamos cambiando nosotros nuestra actividad docente para poder pedir al alumno más autonomía? Claro, si tú dices, no, yo he dado lo mismo porque por suerte tenía unas clases grabadas o tenía unidades didácticas para la sección de autoaprendizaje o porque tenemos un lab con el 1x1 que los niños podían acceder. ¿Eso ha cambiado lo que dábamos nosotros antes? ¿Esto realmente le ayudará a ser más responsable, más autónomo? Todo aquello que habéis escrito en la nube, ¿no?, que ha sido tan útil. Pero es que hay más cosas para hacer. Hemos hecho muchas videoconferencias, hemos hecho incluso clases en tiempo real que se habían de conectar hasta ahora o luego. Hemos utilizado otros recursos, otros vídeos, incluso les hemos dicho, pues mira, el Mentimeter, ¿no?, es una herramienta nueva. Hemos creado recursos propios y algunos lo han hecho muy bien con vídeos, con Twitter. He visto estos poemas colectivos de creación propia que ha sido genial en algunos de los hashtags del Twitter, en muchos blogs hasta del Facebook, ¿no? Pero hay muchas más cosas, porque la gestión de recursos en equipo, de recursos personalizadores, estas que se hacen en comunidad para que cada uno aprenda, son los que realmente nos llevarán a decir que estamos profundizando en esta transformación educativa. Porque habremos de evaluar. Y ahora voy a dejaros, 15 segundos. Yo soy profesora de lengua, catalana, castellana e inglés. Y os voy a preguntar si en estos 2 meses, a ver si habéis mejorado lo que sabíais antes. ¿De dónde vienen estas palabras? Yo tengo aquí calzón, zamarra, fular, charol, camisa, zapatos, barniz y suéter. Y me vais a perdonar si en algún momento se pasa algún acento fuera de sitio, porque todo va como va. ¿De qué lenguas vienen? Cada una de ellas, todas son castellanas, pero vienen de diferentes lenguas. Eso hubiera sido una de mis unidades didácticas, ¿no? Claro, si yo solo les he puesto unos cuantos vídeos a trabajar, difícilmente me podrán contestar. Incluso si digo, voy a hacer una adaptación curricular y a fulanito le voy a decir cuáles son las lenguas que salen. Y ahora os diré, ahora tienes ya la respuesta. Cada una de estas palabras, ¿de dónde viene? Tampoco es tan fácil. Hombre, los adultos diremos, sí, hombre, fular lo tengo clarísimo. Zapatos, esto del charol, bueno, la respuesta es clara, ¿eh? Ya he dejado los segundos suficientes como para que cuando colguéis este vídeo en cualquier sitio la gente lo haya podido trabajar, y si no, lo para ahí para trabajar. Era fácil, el calzón del latín, la zamarra, el fular, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que yo acabo de testar, de preguntar, de evaluar, no ha sido lo que habéis aprendido en estos 2 meses. Ha sido lo que yo quería que hubierais aprendido si no hubieran pasado estos 2 meses, que es un contenido. Un contenido no me dice si realmente sois más autónomos, porque a lo mejor copiando en el Google se engancha y se trae y se saca. Es cierta autonomía digital, pero tal vez no es la que queremos. Ni más solidarios, ni más... ¿Realmente hemos preguntado aquello que es importante? Pues esto es el paso de lo que estamos llamando la evolución del entorno tecnosocial del conocimiento. Se habla mucho del paso de las TIC a las TAC, de las tecnologías de información a las tecnologías del aprendizaje colaborativo o el aprendizaje y el conocimiento. No es mío, es de Dolores Reich y ya lleva unos cuantos añitos. Pero se conoce poco estas TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación, de la emprendeduría, que llaman mejor muchas veces. Las tecnologías de la emprendeduría y la participación son precisamente las que estimularán esa autonomía que estabais pidiendo, esa responsabilidad que estabais pidiendo. Y es ahí donde hemos de ir, porque es el paso del yo al nosotros y del nosotros al ellos, respetando los 3 grupos como un mismo yo, con los mismos derechos, con las mismas ganas de conocer al otro, con los mismos intereses de futuro por este planeta que si no cuidamos vamos a tener en cuarentena durante años y años, ¿no? Este paso del yo al nosotros y del nosotros al ello es exactamente el paso de las TIC a las TAC y de las TAC a las TEP. Este paso a la emprendeduría y la participación ética. Y eso se da con las sesiones de instrucción grabadas que teníamos. Hombre, yo os digo que una de las páginas más visitadas de esta pandemia ha sido las páginas en las que la Generalitat tenía los pequeños vídeos con las unidades didácticas de todo el currículum, de todas las edades. Eso casi se ha gastado. Lo digo porque realmente parece que es lo más fácil. ¿Pero eso realmente los hace autónomos? ¿O sencillamente abunda en esa tradición de consumir pequeñas lecciones que tendrán que regurgitar después? Hemos de pensar en ello porque eso es importante, cómo lo trabajamos, ¿no? ¿En casa es como la escuela? Pues no. No es solamente porque la motivación intrínseca sea distinta,
Y es que los recursos también son diferentes. Cada niño es como es y ya es un drama que aquel que menos motivado esté, encima lo tenga que hacer solo. ¿Para qué estaba el profesor en clase? Para ayudarlo a querer. Esta educación volitiva del deseo aprender, ¿no? Y los recursos no son los mismos. Si en casa solo hay un ordenador, que es el de papá, que está teletrabajando porque se lo ha traído la empresa, el niño se habrá de esperar o el padre no podrá trabajar. Y si los recursos son a compartir porque realmente no hay una wifi o los datos no se pueden activar, solo hay un teléfono, ¿quién le adapta eso, no? ¿Esta autonomía personal del alumno realmente es homogénea en todos sitios? Yo creo que ahí la brecha digital la tendremos que replantear, porque si queremos que la transformación digital vaya hacia la autonomía del alumno, no podemos sencillamente repetir lo que estábamos haciendo antes. Con esta especie de reproducción de lo que teníamos en la pantalla, lo van a escuchar ahora desde casa. Podéis decir, no, que hemos dado muchas clases, videoconferencias en tiempo real, con interacción con el alumno. Efectivamente, pero también en esta interacción real hemos de tener en cuenta que lo que realmente han aprendido, o deberíamos aprender nosotros conjuntamente, porque es este viaje conjunto, es que la privacidad importa. Es que suscribirte a una plataforma o a otra ya das tus datos a unos o a otros. Es que ha llegado un momento en que estaba conectado hasta el gato. Estábamos todos conectados ahí. Nuestros datos han sido elaborados y estudiados por todas las compañías de telecomunicaciones. ¿Quién es que se conecta? ¿A cuándo se conecta? ¿A qué hora? ¿Quién tenía movilidad o no? El gobierno incluso avisó de que iba a controlar eso. Otras no han avisado, pero saben perfectamente cuándo, cómo y dónde nos controlamos y qué páginas vamos a ver. Y Google te ofrece la publicidad de acuerdo con lo que vas a consultar cada día. Es una lástima porque estuve yo buscando para comprarme un lavaplatos y nada, lo compré en 2 días, se estropeó. Lo compré en 2 días y luego Google se pasó una semana ofreciéndome lavaplatos. Debería ser un poco más espabilado y considerar que lo que necesitaba ahora era el jabón, no el lavaplatos, porque eso ya lo tenía. Pero llegará, los algoritmos de inteligencia artificial serán prospectivos. No solo vivirán del pasado, vivirán creando tu futuro y te ofrecerán qué jabón necesitas o si necesitas abrillantador o sal. ¿Qué más hemos hecho en clase? Pues hemos utilizado recursos virtuales externos, vídeos externos, alternativos. Bueno, eso ya abre mucho más, podrían ser en diferentes lenguas. Aquí ya generas la autonomía de decir al alumnado, has de buscar un vídeo, un mapa, una imagen y un sonido de radio, las condiciones son estas, estas y aquellas, y ya lo autogestionas de una manera que él ya puede ser más participativo. Pero no se trata de darles deberes y nada más. La educación a distancia será entonces para todas las edades. Un niño pequeño le puedes decir, mira, yo te he dicho que cojas un vídeo y que hagas un dibujito y que ahora pongas una canción. ¿Esto saldrá? De hecho, hay recursos para hacerlo. El Disney Coloring Book funciona precisamente a través del iPad y es una captura de pantalla con QRs y funciona para que puedas ver que los niños pequeños lo pueden hacer. Pero no solos. Hay nuevas herramientas que requieren aprendizajes que los padres no tenían y hay nuevos retos. Hay nuevos retos porque después hemos de pensar qué consecuencias tiene que un niño se encariñe con un dibujito de un móvil. Hay bebés de 1 año que cuando suena el teléfono dejan hasta a su madre para ir a coger el teléfono, porque aquello atrae y es un impacto que aún no hemos medido ni mesurado, ¿no? Como el miedo a salir, que vendrá después, como el miedo a la infección, como el lavarse las manos compulsivamente, que tendremos que trabajar. Y habremos de crear recursos propios, porque nuestros grupos, nuestros alumnos serán distintos. No son los mismos alumnos en todos sitios. Ahí sí que la personalización y el trabajo para los equipos de grupo, para la tipología de escuela, para los valores que queremos defender, que no los defenderemos solos, sino en equipos, en grupos, en escuelas, en redes, en comunidades de aprendizaje, ahí sí que está nuestra responsabilidad como profesional. La creación de recursos propios requiere también la gestión colectiva de estos recursos, la participación de los alumnos, el trabajo en equipos de profesores. La mayoría de los profesores que yo conozco han dado sus clases solos. Han invitado a muy pocos expertos, cuando tenemos al otro lado del Twitter autores del libro que estabas explicando, cantantes que estaban leyendo poemas que tú querías analizar y los podías haber invitado, aunque fuera por Twitter. Fijaros que lo que ha salido más ventajoso y más famoso en estos días son
Estas músicas de, por ejemplo, en Cataluña tenemos 3 o 4 chicos que se han organizado en un equipo, no digo el nombre, pero es genial, y que se han puesto a trabajar y han llenado las redes porque invitaban a los demás cantantes, demás autores y demás participantes a sus propias creaciones. Y la gente ha participado en un sistema transmedia, no solo canción y escrito y música y texto, sino pasar del texto a la canción, del escrito al Twitter, del Twitter a la realidad, de la realidad a la confidencia. La gestión de recursos colectivos con la creación de recursos propios pasa por aquí. Y será difícil, pero existen herramientas para hacerlo. Yo soy fan de esta, por ejemplo, es una de las que hay, pero hay muchas, ¿eh? Son herramientas para la gestión interactiva. Uno puede colocar todos sus alumnos y darles los deberes y trabajarlos y tenerlos ordenados. Incluso dar tareas o tickets concretos. Pero también podrías tener tareas y pedir a los alumnos que se suscriban a 3 de estas 5 que he creado. Ahí generas autonomía del alumno. No sigues la pista de un solo alumno que le has dado deberes. No, no. Yo he generado proyectos. Y digo, escoged 3 de estos proyectos, pero uno ha de tener componente matemático, uno componente cultural y otro componente del conocimiento cultural, social, ético y conductual. Fijaros que yo doy la condición para que el itinerario personal lo escoja el alumno. Y son herramientas de gestión, muchas hay, Pongo esta porque es muy sencilla, casi intuitiva, versátiles, que además son escalables. Yo pongo aquí proyectos, pero puedo poner tareas y las 3 tareas, una es input, process y output. Y las 3 forman un proyecto después, es decir, son escalables, pero después la compatibilidad de lo que existe con lo que tú has trabajado fuera de casa también es muy útil. Trazabilidad de quién ha hecho qué. Tú me dices, yo me apunto a Seño, me apunto a recoger imágenes, me apunto a hacer el resumen de algunas lecturas y me apunto a unos podcasts. Y estamos todos trabajando sobre cualquier cosa, desde el clima y el COVID hasta alguna cosa de algoritmos matemáticos. Sí, yo puedo rastrear si lo han hecho o no. Pero aún más, yo puedo ver si realmente son expertos en cuestiones que nosotros consideramos de futuro. Dominan aspectos y plataformas multimodales, son capaces de transformar textos, imágenes, de imágenes a sonido, de sonidos a un mapa, de un mapa a un resumen, de un resumen a un mapa conceptual, de un mapa conceptual a un esquema. ¿Todo esto lo pueden hacer? ¿Es transversal lo que están aprendiendo? ¿O solamente se refiere a el agua desde el punto de vista climático? Porque el agua desde el punto de vista sanitario o desde la educación física tiene tanta o más importancia. Además, son herramientas que nos permiten trabajar la transmedia, son inclusivas, puedes dar tareas distintas a cada uno, son fractales, porque si yo tengo aquí mi grupo de alumnos o mis proyectos, un jefe de departamento podría unificar lo que están trabajando cada uno de ellos y planificar conjuntamente. Esta visión conjunta es la que realmente vale la pena. La planificación de proyectos, esta es otra herramienta, este es el Gira. He cogido la parte que es menos conocida tal vez, que es el roadmap. Esta nos permite trazar los calendarios y nos elabora informes de quién ha participado, cuántos, cómo, crea equipos, establece prioridades, no podrás hacer esta tarea si no has acabado la otra o si esta no la llevas al 50%. Da tickets a cada uno que puedes clonar. Es decir, nosotros estamos trabajando aquí con formas muy distintas de elaborar lo que normalmente hacemos cuando planificamos en clase. No podemos planificar igual, no podemos programar igual, porque lo que queremos evaluar también será distinto. Y en las claves para afrontar el coronavirus en nuestros tiempos desde el punto de vista educativo no es el coronavirus, es cómo nos conducimos en situaciones de crisis como esta. Cómo actuamos los unos con los otros, cómo nos organizamos desde el punto de vista educativo, cómo nos organizamos desde el punto de vista cultural y social. Esa transformación educativa es una gestión ética de las complejidades que tenemos hoy en día. Me interesa esta página y he pedido hasta permiso para utilizarla porque es una de las que nos muestra que la transformación digital no es sencillamente utilizar una serie de herramientas o de equipamientos, no solamente utilizar ciertas redes, es también aprender sobre ellas, cómo utilizarlas, es trabajar conjuntamente con los expertos, con los agentes educadores no formales o informales, es ver cómo se puede secuenciar el uso de esto. En este sentido, la gestión ética de las complejidades es la que nos da el desarrollo de nuestro proyecto educativo de centro. Es un reto compartido. No puede ser de arriba abajo, no puede ser solamente el equipo directivo. Esto sí que es el gran reto de la educación, conseguir horizontes compartidos, negociados,
consensuados o, si más no, paralelos y simultáneos que sean sostenibles hacia una realidad común. Y no se ha de luchar mucho por saber qué realidad. Queremos estar sanos, queremos ser felices, queremos ver a la familia, queremos salir y relacionarnos. La visión que tenemos está clara. Hemos de trabajar los objetivos comunes más concretos con los recursos que cada uno tiene para desarrollar no esta visión, sino esta acción. Ese plano de trabajo es mucho más sistemático. Lo comentaba antes también nuestra compañera. Ella comentaba la necesidad de adaptarnos a los recursos que cada uno tiene. Si uno está más avanzado en la adquisición de ordenadores o en la elaboración de planes de trabajo de toda la clase o de todo el centro, y otros, en cambio, están trabajando todavía en unas herramientas incipientes de acceso a la información, no podrán hacer exactamente lo mismo, pero la visión será la misma. Y es ahí donde la transformación se personalizará en diferentes centros, diferentes equipos, diferentes aulas. La transformación será diferente para un profesor que tenga 60 años a punto de jubilarse, o 65, o 70 en la universidad, que para uno que tenga 25 crea que sabe mucho y solo sabe de las herramientas punteras de su época. Y sabe poco de los retos que tuvo Internet o que todavía tiene, ¿no? Y eso es importante saberlo, porque como profesores hemos de saber a quién nos debemos. La pregunta la tengo ahí, la dejo, ¿para quién trabajas? Es una pregunta que yo, como inspectora, por cierto que ya no soy subdirectora general, que es una de las cosas que aquí el mundo cambia muy rápido. Estoy en otro cargo ahora, la inspección en Barcelona. Como inspectora, yo os puedo decir que lo hago cada vez que le pregunto a un interino, a un profesor que se incorpora, ¿para quién vas a trabajar ahora? Os sorprenderá la de gente que me dice para el director, o la de gente que me dice para el ministerio, o la gente que me dice, algunos me dicen para los alumnos, pero tampoco son tantos, Sí, pero ¿trabajas para los alumnos? Bueno, esta es la gran pregunta. Si no sabemos para quién estamos haciendo la transformación educativa, la hacemos unilateralmente, porque no la hacemos con ellos entonces, ni para ellos. ¿Es esa una buena transformación digital? ¿Es esa una buena transformación? El propósito que necesitamos lo necesitamos claro. Fijaros que a mí me gusta mucho esta filmina y la utilizo para ver qué es lo que queremos de nuestros alumnos, que sean competentes, trabajadores, aplicados. Vosotros habéis dicho otras, pero yo tenía mi propósito, que sean felices, solidarios, que sean justos. De hecho, queremos una cultura consolidada, más justa y más solidaria, pero sobre todo trabajamos para que este individuo al que le damos información, al que le damos formación, al que le ayudamos a esa transformación, pase no solamente a mayor conocimiento teórico de contenidos, sino a una mejor actitud en el mundo, a una mejor ética. Este gran abanico de enseñanzas que hacemos con nuestros alumnos, es precisamente este crecimiento madurativo y competencial. Pero no nos debemos solamente a nuestros alumnos, a cada uno de ellos, porque de hecho es cierto que tenemos una gran responsabilidad en la sociedad. Nosotros somos las personas a las que nos han entregado in loco parentis a los niños de esta generación para que el relevo generacional conserve esta cultura consolidada que consideramos válida, estos valores que creemos que son necesarios, esta ética, estos valores y esta responsabilidad, porque es esto lo que nos ayudará a crear una sociedad más justa, más eficaz, una sociedad más avanzada, más tecnificada en el buen sentido de la tecnología, ¿no? Esa tecnología con una dimensión humana, sin la cual no sirve de nada. Una cuchara no sirve de nada si la usamos para pelearnos. Solo servirá si la usamos para darnos de comer los unos a los otros. También para comer solo, pero los unos a los otros, de padres a hijos, de hijos a abuelos. Es ahí donde nos podemos encontrar nuestro proyecto educativo. Queremos un proyecto donde haya más crecimiento, más crecimiento cognitivo y una mejora de lo que es la ciencia y la eficacia en el saber aprender. Pero también queremos una mejor ciudadanía. Queremos gente más eficaz como ciudadanos. Eso quiere decir que los individuos han de aprender a ser más inclusivos y la sociedad ha de aprender a ser más solidaria como conjunto. ¿Qué herramientas digitales habéis hecho servir en estas dos meses para conseguir eso que estabais pidiendo? Más solidaridad,
más inclusión, más responsabilidad, más autonomía, ¿no? O más felicidad, ¿por qué no? Desde luego tenemos un reto, pero no vamos solos. La UNESCO, las Naciones Unidas, para el Horizonte 2030, pide trabajar sobre 17 objetivos que transformarán nuestro mundo. Y eso es lo que a mí me interesa más, la idea de ¿para qué? Para transformar nuestro mundo. No es ni para tener mejor salario, ni para tener más alumnos, para transformar nuestro mundo. Fijaros además que lo hacemos desde la educación. Y además podemos conseguir 17 principios, de hecho eran 15, el 16 es el objetivo final y el 17 el compromiso de todos. Y el 18 para que pongáis vuestro logo. Es la escuela, es la red, es la empresa, es la entidad, es el profesor el que se compromete a que todos hemos de luchar por el fin de la pobreza, por unas aguas más limpias, por una ciudad más saneada, por un trabajo al acceso de todos. Y desde luego hacer proyectos de vida en los que las matemáticas, las ciencias, las lenguas se hacen a través de estos propósitos, no solamente pasa de las TIC a las TAC, sino que pasa también a las TEP. Los hace protagonistas del futuro. Crea esta generación con expectativas de crear un futuro mejor y distinto. Ya lo decía Freire, yo no puedo crear un futuro mejor, pero puedo crear toda una generación que desee tenerlo y luche por ello. ¿Y cómo crearemos esta cultura colaborativa? Porque ahí está la pregunta, ¿no? Pues dando confianza al alumnado. No se puede pedir que se examine con la pantalla encima de la mano para ver que no copia, si lo que queremos es que sea autónomo. Porque le estamos enseñando a hacer trampas y que alguien se lo dicte de detrás de la pantalla. Hemos de poner pruebas de otro tipo. Hemos de trabajar desde la veracidad, la claridad, la transparencia. Esa transparencia que teníamos cuando nos pusimos sin maquillar, sin pintar, porque eran las 9 y no habías tenido tiempo después de dar la comida al bebé de ponerte a trabajar con tus alumnos. Y la misma que tenían los padres cuando nos dejaban a sus hijos sentados en el sofá viendo el descorchado de la pared o viendo que no habían podido lavar los platos en un momento dado. Esa confianza pasa por la claridad, la transparencia y el respeto. Eso es lo que crea el vínculo, la empatía. Esa comunicación de poderlo hablar todo. Señor, es que no he podido hacerlo porque mi padre trabajaba. ¿Cómo que no has podido? No te va a explicar nada más. Si tú ya le gritas antes de empezar, esa comunicación ya no está. Y te dirá sí, 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 luego no lo hará. O lo hará sufriendo y quedándose de noche, engañando a su padre, diciendo que se ha ido a dormir y poniéndose luego en el ordenador, creando conflicto. El vínculo se crea a partir de la confianza y de la empatía. Poneos en su lugar. Yo nací en una familia con 8 hermanos. Pienso, ¿esto nos hubiera pasado a nosotros? Vaya, solo con 1 hora diaria de clase, mi padre no trabajaba y mi madre menos. O sea, imposible. Pensad también que no lo hacen individualmente, lo hacen en familia. Pero esa comunidad tú no la estás viviendo. Tenemos otras. Y esa comunidad que tenemos tampoco la utilizamos porque pocos de nosotros hemos trabajado en grupo con otros profesores unificando no el contenido, que eso ya lo dice el currículum, ¿no? Que ha de ser más transversal y más competencial, sino esas debilidades y fortalezas que tenemos los unos y los otros a la hora de hablar a distancia del medio escénico o a la hora de ser más generoso. Yo sé que hablo rápido y pronuncio poco. Intento hacerlo poco a poco y pronunciar mejor, pero también muchas veces me lo ha de recordar alguien. Hacerlo con 2 personas que luego te hace una pregunta y moderas el ritmo, también va bien. Trabajar en comunidad quiere decir la corresponsabilidad del resultado. No yo te ayudo a ti. No, no. Lo hacemos juntos porque el resultado es importante para los dos. Eso es inclusión. Una obra de teatro donde uno solo mira no es inclusivo. Donde solo actúan los que no saben leer tampoco es inclusivo. Lo inclusivo es que todos tengan algún rol que puedan intercambiar en un momento dado. Porque esa responsabilidad de cohesión es lo que nos generará la nueva sociedad de futuro. La cultura con mayúscula, en transformación sostenible y ética. Y ese es el horizonte que, desde luego, queremos para nuestro futuro. Ya veis que vamos acabando en qué es lo que vamos a generar, porque sin esta cultura colaborativa no hay tecnología digital que pueda cambiar el mundo. Será, como siempre, excluyente y exclusiva para quien se lo pueda pagar, quien tenga los padres más preparados, quien pueda conectarse con profesores extranjeros. Me hablaban el otro día es que las escuelas privadas van a despedir los profesores locales porque hay abuelas en Inglaterra que tienen un inglés perfecto, con ganas de hablar porque sus nietos no las escuchan y que se conectarían casi por una miseria a 1 hora diarias para hacer oral speech y control. Sí, hombre, lo que queremos es una sociedad ética, sostenible y transformadora.
no generan un espacio donde tengamos a las abuelas trabajando gratis en otro país, porque esos son retos de transformación para todos. A mí me interesa mucho el cambio y cómo hacemos esos cambios en comunidad. Siempre pongo esta filmina porque es realmente muy, muy reveladora. Las 4 imágenes son reales. Estos 3 hombres están en una cueva, es una de las, bueno, ya lo veis debajo, ya lo podréis ver. Para mí lo importante es que son 3 guerreros que representan la tribu. Son deportivos, gallardos, ya los veis. Estas 4 figuras egipcias representan los 4 continentes. Ellos se habían movido dicen que los egipcios llegaron a dar la vuelta a África 2 veces en diferentes reinos. Bueno, aunque no hubieran dado la vuelta al mundo, sí que conocían Asia Menor, se habían adentrado en la India, con lo cual está claro que en algún momento dado conocían diferentes razas. Esta imagen es real, de una de las tumbas, ¿no? Pero todos son hombres, igual que los otros, guerreros. Fijaros en la tercera, que también es de un códice, todos hombres otra vez. Y una fotografía bien moderna. Tenemos aquí solamente una que desentona. Es que hemos mejorado mucho la liberación femenina. Fijaros, 1 de 5. Una liberación escasa para mí todavía. Pero sí que es cierto que son retos de transformación en los que nos hemos de enfrentar. Las profesoras en clase, mayoritariamente en primaria, son mujeres, los directores son hombres. Las mujeres tienen un hacer comunicativo diferente porque tienen una comunicación relacional distinta a los hombres. Los exámenes son diferentes. Hemos intercambiado qué hacemos, cómo lo hacemos, qué nos va bien. Ese liderazgo que tenemos cada una en nuestras aulas, ¿no la podríamos poner conjuntamente para hacer equipos de profesores para transformar la educación en todos los aspectos? Ese es el gran reto. Pasar de la transformación digital al compromiso social, que es un viaje compartido. No solo entre género, entre profesores y alumnos, entre padres y maestros, entre escuela y, en este caso, hospital, etcétera, etcétera. Ese compromiso es de todos. Yo os invito a utilizar el hashtag que tenemos Aukerasarean 2020, mi euskera ya veis que es mínimo, es decir, agun y poca cosa más, a pesar de que estoy apuntada a un curso de euskera, para que podáis poner también reflexiones, retos, porque respuestas tiene muy poca gente. Es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación, las respuestas las tenéis vosotros. Y aquí sí que cierro la presentación, me han dicho también que si lo hacemos bien, yo he de volverme a ver, en este caso, espero que me estéis viendo, porque desde luego, si tenéis preguntas, estoy a vuestra disposición. Sí, hay algunas preguntas. Bueno, retos muchísimos, como nos has planteado, muchísimos. Y bueno, tenemos algunas preguntas aquí, ¿no? Un profesor pregunta a ver si el alumnado está preparado para esta sobreexposición. Bueno, las preguntas las hago para las dos, luego para Maya, tanto para Maya como para Neus. Hay 5 preguntas. Si el profesor está, si el alumnado está preparado para esta sobreexposición mediática, que en los cursos online, pues tanto los MOOC, YouTube, etcétera, los vídeos ya están preparados o pregrabados de antes, pero claro, el profesorado tiene que improvisar, pues no tiene tiempo para prepararlo todo también, ¿no? Esa sería una de las preguntas. No sé si queréis que os lea las 5 preguntas y vais respondiendo o una a una. También preguntas sobre las rúbricas, a ver qué opináis sobre las rúbricas para la evaluación. Cómo delimitar el horario, porque muchas veces los padres piensan que tienes que estar disponible en todo momento. También, y luego estaría la etapa de educación infantil, 0-6 años, cómo trabajar con ellos. Y bueno, de nuevo las familias, ¿no? Que hay familias que, bueno, pues que lo que demandan es que los hijos estén pegados a la pantalla, pues como si estuvieran en clase, para estar controlados en todo momento. Y que también acusan a la profesora de no trabajar lo suficiente. Y bueno, hay un poco de todo. Sí. ¿Quién ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo gestionamos? Como queráis. ¿Sí? A ver, Neus. Bueno, una revisión. Digo la primera que me ha impresionado porque me ha tocado, por suerte, estar confinada con un bebé, mi nieta. Y ha estado en contacto con su profesora de la guardería, ¿no? Lo que hicieron madres jóvenes, padres jóvenes, es utilizar los teléfonos
para grabar cosas que estaban haciendo los niños. En muchos casos se veían solo las manos. Por ejemplo, habían tirado harina y se veían las manos de un bebé y la voz de la madre decía, mira, Natalia ha empezado a hacer pan. El otro estaba trabajando con una especie de los gumets que llamamos aquí, unas pegatinas pequeñas de colores que se ponen en la pared. Y es decir, se lo ponía en la mano en todos sitios menos en la pared, ¿no? Y el padre iba diciendo, cuando acierte lo paso de curso, cuando acierte lo paso de curso. Y todo esto hicieron, esto era con un móvil, en nada, 15 segundos cada uno de ellos, y lo hicieron con uno de los padres más espabilados, con una carátula y se lo pasaron a la profesora. La profesora les devolvió deberes. Y les devolvió deberes, yo lo encontré graciosísimo, porque estaba ella y lo que hacía era saludar al niño para que lo recordara. Sencillamente eso. Hola, ¿qué estás? ¿Que no te pones? Estoy aquí, mi nariz, como si el otro lo viera. Estaba grabado, para que las madres pudieran interactuar con esto. Y repasaban partes del cuerpo, repasaban alguna cosa de colores, poca cosa más, porque ya digo que es muy pequeñita, pero decía el nombre de todos ellos. Y luego los decía de dos en dos. Natalia y Luis se podrán sentar juntos o separados, pero estarán siempre como amigos. Marta y Nora vienen a diferentes horarios, pero en el patio siempre acaban... Y lo que hacía es crear espacios comunes, espacios imaginarios, espacios de futuro, espacios proyectivos. No sabes cómo tranquilizaba eso a mi hija. A mi hija, que decía, es que si no, cuando vuelva, no la recordará. Y es verdad, en 2 meses muchos se lo habrán olvidado y algunos estaremos con unos pelos que no nos reconocerá nadie. Pero es cierto que lo encontré un detalle por parte de los padres, pero la respuesta de la profesora fue genial. Porque lo que ella quería, que es recordar los nombres, recordar a los demás, que habían otros niños, a cada uno decirle una pequeña cosa, utilizando lo que tenía en aquel momento, que era su propia cara y un par de objetos de colores, que eran muy parecidos a los que todos tenemos en casa, ya te digo. Una de ellas era un plátano, y cosas que los niños además habían visto después en casa. Esta proximidad trabajaba conjuntamente con los padres, no daba deberes más allá de pasar el vídeo en un momento dado y efectivamente no lo tenía en la pantalla todo el rato. Pero es que ni falta que hace. El objetivo no es ese. Fíjate, yo como inspectora de educación recibo quejas de padres, madres, profesores, alumnos, muy pocas veces felicitaciones, es verdad, pero es cierto que después en los colegios ves también la satisfacción de los padres, ¿no? Yo he tenido familias que me dicen, es que no puedo más. Mi hijo se pone a las 8 de la mañana a escribir, a hacer los deberes, tiene 40 páginas para contestar, los ha de contestar en 3 días porque si no baja la nota y muchas cosas las tengo que hacer yo porque él no llega. He puesto a trabajar a 2 de los hermanos mayores a que busquen cosas para él y así todo. El niño está angustiado porque no llegamos. Esto es un exceso. Y dice, y a mi primo que tiene un hijo con necesidades educativas especiales, especiales mínimas, porque era dislexia y alguna cosa de TDA, que bueno, que se mejora con el trabajo, ¿no? Decía, y encima, además de esto, le han dado más. Digo, no, hombre, que ha de ser en vez. No, se lo han dado además. Es decir, distorsiones y cosas que son erróneas pueden pasar. Pero no es lo más habitual. También habían padres que decían, al contrario, yo quiero que mi hijo esté 8 horas sentado delante del sofá porque yo voy a estar aquí con este ordenador y quiero verlo allí. Bueno, esto es una supervisión que se ha de trabajar sistémicamente con la familia. Cuando tú das deberes a un alumnado, no tiene por qué ser engánchate otra vez a la pantalla. Ves a casa y busca 5 cosas que creas que pueden ser mejorables para el medio ambiente. Si tienes cosas de plástico, de papel de plata, se pueden sustituir con alguna cosa que no sea tan lesivo al deshacerte de ellos, que no contamine tanto. Elementos de riesgo que puedas solucionar en casa. Cosas que, es decir, si tú le haces trabajar en el hogar, que es donde está en ese momento, y luego le pides y pregunta a tu padre, a tu madre, pregunta a los compañeros y en un momento dado te puedes unir con ellos, comunicar con ellos, ¿qué más puedes estar haciendo? Estás generando relaciones sociales, tanto o más necesarias que el conocimiento cognitivo. Porque sin relaciones sociales, sin impacto emocional, sin esa movilidad, la DUA, el diseño universal de aprendizaje, ya nos dice que no se aprende nada.
Se ha de entrar por el corazón, se ha de entrar por los ojos, se ha de entrar por la vista y se ha de entrar por el abrazo. Por ahora nos faltará el abrazo, pero no podemos aceptar que la idea imaginaria del padre pidiendo 8 horas de su hijo sentado en el sofá sea bueno. No lo es, hay que explicárselo a toda la familia, trabajar conjuntamente con la familia. Y estoy pensando en el vídeo de aquella profesora de parvulario, ¿no? Tranquilizaba a la madre. Pues aquí igual, tranquiliza al padre. Dale ejercicios que el niño puede hacer en 5 minutos o en 5 años. Haz una propuesta para que tu habitación esté más ordenada y ahora ordénala. Haz una propuesta para que en el comedor se puedan sentar de una manera que el sol no te... Yo estoy viendo que me había preparado muy bien en la luminosidad y ahora el sol sale por otro lado, voy a tener que moverme, lo tengo fatal. Pídele cosas que mejoren su entorno inmediato, pero luego proyectivamente, su barrio, su calle, su ciudad, su escuela en un futuro. Déjalos trabajar así. Esta es parte de lo que conviene hacer. Creo que aquí he contestado ya por lo menos 2 de las preguntas. Te dejo. En ello también ayudará el que el profesorado trabaje colaborativamente también, no cada uno por su cuenta, haciendo lo que puede, etcétera, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes Amaya también en esa organización del profesorado. No sé si quieres comentar algo, Amaya. Micro. Vale, ya está. Bueno, buenas tardes de nuevo. Deciros primero que todavía estáis a tiempo de ir lanzando nuevas preguntas. Si queréis, sabéis que tenéis la posibilidad de ir lanzando nuevas preguntas, que encantadas las contestaremos y por lo que sea, si hoy nos quedamos un poco sin tiempo, que vamos muy bien de tiempo, un milagro, pero vamos bien de tiempo. Si por lo que sea hoy nos quedamos un poco cortas de tiempo, siempre va a haber ocasión de poder ir dándoles forma, porque os recordamos que el ciclo de Aukerak Sarean son 4 días. Hoy empezamos con el primero, pero el 21 hay un segundo ciclo, el 26 hay otro, el 28 hay otra sesión y bueno, intentaremos contestar. Respecto a las preguntas de hoy, bueno, la verdad es que el tema del horario del profesorado es una cuestión que está plenamente vinculada a lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Y lo que hemos ido dando a la sesión, que es que nos tenemos que reinventar. Y el horario de la escuela no es el que tenemos hoy en día y tampoco podemos trasladar modelos físicos convencionales, de alguna manera, al horario actual. Entonces, es una de las partes que hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que definir como centro, porque al final es una realidad que eran 15 días, luego eran un mes, ahora son 2 meses y ahora ya estamos planteándonos septiembre, ¿no? Y lógicamente yo creo que el horario no puede ser el que el profesorado, como está en casa, pues bueno, igual ahora según vamos con las fases vamos avanzando, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que establecer un horario de trabajo, un horario de dedicación que tienen que entender familias y alumnado, ambas partes, es decir, igual que nosotros tenemos que entender de los alumnos, es decir, que ellos tampoco están en casa a todas horas o que a todas horas pueden estar realizando las tareas, etcétera, ¿no? Sino que hay que buscar un nuevo plano convivencial en el que el profesorado tenga ese horario y que ese horario se traslade y se comunique muy bien a alumnos y a las familias, ¿no? Porque precisamente para que las familias no digan, es que se han escuchado comentarios, yo creo que tendemos a quedarnos con el negativo, aunque también hay comentarios positivos, que siempre resuenan mucho más los negativos que los positivos, ¿no? Pero muchas familias dicen, es que no les mandan nada, en 2 horas han acabado, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? U otros que dicen, es que, decían, que lleva todo el tiempo, no dan de sí. Bueno, primero, creo que hay que también ser un poco indulgente porque al final estas familias están asumiendo un rol que hasta ahora no tenían un rol quizás esa autonomía, que no fomentaba nada su autonomía y era bastante proteccionista y ahora se han sentido en la obligación de casi suplir el valor del profesor y estar ahí dando clase y entonces no dan, porque hablan en plural, no damos de sí, no perdona, el que está aprendiendo esto a tu hijo o hija, ¿no? Y igual ya incluso en edades avanzadas. Entonces, yo creo que hay a las familias que dicen que pasan pocas horas a la pantalla o pocas horas trabajando, lógicamente habrá un porcentaje que será difícil y probablemente no esté satisfecho, pero sí que creo que es importante trasladarles esas normas de juego. Es decir, si normalmente, inicialmente de curso, hacemos una reunión de inicio de curso en donde explicamos cómo va a ir ese curso, pues ahora igual también tenemos que hacer una reunión, no sé si de inicio de curso, de final de curso o de medio curso, me da un poco igual, pero donde a las familias les traslademos un poco cuál es el planteamiento nuevo, ¿no? Cuál es el escenario donde poco a poco nos vamos a mover para que por lo menos entiendan cuál es el nuevo ámbito en el que nos vamos a desenvolver.
En cuanto al tema de la sobreexposición, pues la verdad, por ejemplo, aquí la Menda, pues tampoco se ha sobreexpuesto nunca tanto, y sí que es verdad que creo que viene, igual me equivoco, pero creo que viene también con nuestra cultura, no estamos acostumbrados a exponernos tanto, no estamos acostumbrados a vernos tanto, a escucharnos tanto, y bueno, pues es un aprendizaje que estamos haciendo un poco forzados, como decía Neus al principio, no nos mirábamos cómo íbamos, ahora dices, bueno, pues hay que ir un poco curiosa, y junto con eso, pues lógicamente, el hacer una videoconferencia o un videotutorial exige un trabajo previo de preparación, exige un trabajo previo de qué es lo que vamos a decir, cómo vamos a decirlo, y seguramente es parecido al del aula. Lo que pasa que para nosotros es nuevo. En el aula estamos parecidos, sobreexpuestos con nuestros alumnos, pero ahora es nuevo. Otra cosa es que me digáis, no, los vídeos que subimos al site o al OneNote que estemos trabajando, a las diferentes aplicaciones que estamos trabajando. Sí, pero realmente estamos generando contenidos para nuestro alumnado, ¿no? Para nuestra comunidad educativa. Por tanto, yo creo que ahí tiene que ver un poco más lo cultural, propiamente dicho, no esas cuestiones que no estamos acostumbrados y que lo hemos tenido que hacer un poco a marchas forzadas, que a lo puramente decir nos estamos sobreexponiendo. Bueno, estamos en otro entorno en el que nos exponemos un poco de otra manera, ¿no? Ya en cuanto a los 0-6 años, realmente en los centros en los que vamos acumulando, recuperando experiencias, el error, fallo y error, sí que es verdad que sobre todo en todas las edades, como bien decía también Neus, en todas las edades junto con lo curricular, lo emocional está siendo fundamental, y desde luego en esas edades tempranas el que no pierdan el referente de su profesor, profesora y de su clase, compañeros, es importante. Es importante que el aprendizaje más sencillo que estén haciendo, o más complejo, me da lo mismo, pero el aprendizaje o las actividades que vayan realizando, que las estén realizando en compañía un poco de ese profesor, profesora. Igual no es el mismo modelo de hasta ahora de todo el grupo de los 15, 18 niños, niñas todos juntos. Igual es de manera fragmentada y con pequeños grupos. Igual hay que cambiar, igual no. La gente que está un poco trabajando, pues haciendo diferentes videoconferencias, actividades con los pequeños, trata también de trabajar actividades con ellos, ¿no? Bien sea especialmente con la pantalla, pero intentar buscar juegos de otra manera, ¿no? En los cuales la implicación de la familia puede pedirse, pero no exigirse. ¿Por qué? Porque las circunstancias actuales son muy especiales y excepcionales en muchos sitios. No sabemos muy bien cuáles son las circunstancias que nuestros alumnos están viviendo en casa, ¿no? Si tenemos la suerte de conocerla, pues podemos ajustar un poco cuál es la dinámica, o incluso si tenemos grupos con diferentes realidades, pues podemos intentar dar respuesta a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese caso la implicación de las familias hay que medirla un poco en ese sentido, ¿no? Porque son situaciones, pues bueno, ahora mismo excepcionales, en las que todos estamos la incertidumbre, decíamos, de gestionar la incertidumbre, creo que es cosa de pequeños y de mayores, y bueno, hay que ir avanzando en ese sentido, ¿no? Pero desde luego de horarios, normas de funcionamiento, de etiqueta y demás, es cosas que hay que inventar de manera un poco de comunidad, ¿no? Como decía Neus. Y os paso la palabra. Arantxa, igual, que han salido hoy, quizás hay nuevas preguntas. No, las rúbricas. Neus, que hay que decir que, bueno, está con la cuenta de Yosu, de Caroz ha respondido ahí a la pregunta que hacían sobre las rúbricas, ¿no? A ver qué opinabais sobre la rúbrica como mecanismo de evaluación o autoevaluación. Y Neus dice que siempre que se puedan compartir con el alumnado y acordar con otros profesores que le parecen útiles. Pero ella misma lanza otra pregunta. ¿Nos atrevemos a hacer una rúbrica con los padres y madres de los alumnos? Este será otro reto. Y ahora estaba reflexionando un poco, no tanto sobre las rúbricas, sino cómo vamos a trasladar lo que hemos hecho estos 2 meses, que ha sido de contingencia, salir un poco a navegar con palos de Ventura y con velas de Ventura. ¿Cómo lo vamos a hacer no solamente en el reentré, en la vuelta al colegio, en la reentré, sino también cuando seamos capaces de considerar que esto que hemos aprendido, que es dar respuesta integral a una situación de crisis, sea necesario de nuevo?
Ya no estoy hablando de otra pandemia, estoy hablando de que podemos decidir que, por lo que sea, hemos de unir nuestras intenciones, esfuerzos y actuaciones para actuar en alguna situación concreta de crisis conjuntamente. Si esto vuelve a pasar en la escuela, una de las cosas interesantes que está pasando ahora es que estamos pensando siempre en cómo diversificar lo que se hace. Es decir, si hasta ahora lo que hemos aprendido es adaptar las actividades escolares a una situación en la que el alumno está en casa, ¿podríamos adaptar esta flexibilidad y este cambio a otros escenarios educativos? Porque una de las grandes dudas, uno de los retos que tenemos ahora es que si realmente lo que sería el distanciamiento social se ha de seguir manteniendo en septiembre, octubre, noviembre o hasta enero o hasta que se pueda conseguir una vacuna, esta distancia la tenemos clara ahora, pero es porque la gente está confinada. La distancia de acercarse en un autobús no la hemos aprendido en estas 2 semanas. Es una de las cosas que habremos de ir aprendiendo en verano y habremos de ver cómo nos distanciamos y nos esponjamos en los espacios donde estamos acostumbrados. Es decir, los aprendizajes que hemos hecho estos 2 meses no van a servir para hacer la reentrada de los próximos 2 o 3 meses del primer trimestre del año que viene. Y eso no somos muy conscientes. Creemos que con que vamos a abrir el colegio, bueno, con lo que haremos dual, lo haremos igual. No, igual no, porque el niño podrá salir de casa. Algunos igual vienen al colegio y el cómo vienen, esto es lo que ahora se está gestionando desde las administraciones y las grandes instituciones internacionales. Es decir, ¿de qué manera podríamos generar nuevos aprendizajes en la organización escolar, la forma en que nos organizamos? Y siempre pensamos en la organización del alumnado. Yo insisto, creo que ha sido excelente que vosotros iniciéis esta idea de la organización del profesorado. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo nos organizaremos nosotros? Pero la organización del alumnado tampoco está acordada. El otro día hacía yo una revisión de propuestas. En Francia proponen días alternos, lunes y miércoles, y otros van los martes y jueves, y así ocupan todas las aulas del centro, pero son menos en cada aula, y ya se verá si ponen profesores, alumnos profesores de universidad que hagan prácticas, o si son profesores extra o lo que sea. En otros lugares, como Italia, estaban pensando en horarios. Uno por la mañana, otros a mediodía, otros por la noche, en algunos sitios mañana y tarde solamente. Bueno, pues si hacen mitad y mitad, también quedan más esponjados, porque digo, distribuidos en todo el centro, pues. En otros lugares, como en Suecia, hacen clase los de infantil y primaria y la ESO, pero no los posobligatorios, bachillerato y universidad no van. En Alemania es al revés, están cursando los mayores y los pequeños están en casa con algunas tareas de reapoyo, etc. En Panamá, la gente que sale por géneros. Las mujeres salen lunes, miércoles y los hombres martes y jueves. Es decir, no se ven bien los días, pero en Panamá lo hacen por género. En otro sitio, el colegio está abierto, pero el niño es voluntario que vaya. Por lo cual hay familias que directamente no los llevan. Esa es la respuesta que todavía no sabemos exactamente cómo lo vamos a aprender. Se han hecho pequeñas pruebas y deberían hacerse más para ver qué pasa. En Francia han vuelto a cerrar 70 escuelas después de 1 semana y media de abrirlo, precisamente porque algo más se debe estar poniendo que no se está poniendo. Con lo cual, estos aprendizajes los haremos. La organización del alumnado podría pasar por cosas mucho más creativas. Y aquí vengo realmente a proponer algo. Yo siempre he pensado que la escuela está obsoleta y muere de éxito. Se lleva a la escuela los programas de vacunación, se lleva a la escuela, lo primero que haremos son cursos para ponerse y quitarse la mascarilla, y haremos cursos para lavarse las manos, y haremos todo eso con los niños, lo haremos en clase seguro, hasta la floración dental que se hizo en la escuela. Pero a la hora de la verdad, la escuela va poco a ver otros espacios educativos que tienen tanto más rentabilidad que la nuestra. ¿Qué tal sería ir una semana entera a hacer 3 horas matinales, y solo eso, no se va por la tarde, solo 3 horas, y hacer las clases durante una semana en un museo? Y lo que tienes es una semana para organizar unas actividades que allí se dará de todo, matemáticas, historia, lengua, pero en un museo. Y el profesor no está ocupando el espacio del aula porque está en un museo, tal vez en el aula hay otro profesor con otros alumnos, yo ya no lo sé. Pero la idea es poder esponjar el espacio de la escuela tirando abajo las 4 paredes, de verdad, no solo virtualmente.
sino vamos a hacerlo en los museos. ¿Y por qué no en el zoológico? Que no me gustan los zoológicos, pero es igual. Y si no en el parque natural, y si no en el mercado, y si no en las bibliotecas. Es decir, estos espacios de formación no formal que tenemos a nuestro alcance, que muchos de ellos han abierto el acceso, hasta el de los parques naturales de Estados Unidos, han abierto webcams en directo en los parques para que vieras cómo estaba en Yellowstone, para que los niños que están en las ciudades puedan desangustiarse un poco. ¿Podríamos nosotros ir a hacer clase a la montaña, al patio, una semana, pero todo planificado? Es aquello de el proyecto de fin de curso que se hace como añadido o el proyecto de... No. De forma regular, una vez al mes, como mínimo, el alumno de poder salir a algún sitio. A lo mejor en septiembre es a los museos, en octubre le toca a la biblioteca, en diciembre le toca a los mercados navideños, en enero le toca... ¿Me explico? Sería cuestión de pensar de qué otra manera podemos dar nuevos espacios a la escuela. Porque los espacios virtuales son excelentes, pero no suficientes. La sobreexposición pasa por esto, no por muchas horas, es que no hacemos nada más. Si hiciéramos el algo más, estas horas de exposición a la pantalla las podríamos utilizar para enriquecer el proyecto que realmente se ha llevado a cabo, que ya puede ser en un parque, puede ser en un mercado, puede ser en un área social, en un centro cultural, en un club de deporte, en un espacio juvenil, institucional. Creo que ahí también hay muchas cosas a reflexionar. Mucho futuro por descubrir, mucho horizonte todavía, ¿eh? Sí, está claro que nos toca reinventarnos, ¿no? Que la escuela ya no es un lugar y mucho hay para planificar y para reinventarnos. No sé si, Amaya, ¿quieres comentar algo más? No. Bueno, pues por hoy ya damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a las dos por haber tomado parte en esta webinar y, como decía Maya antes, recordaros que hay otras 2 sesiones en las que tendremos buenas prácticas de los centros, tanto en el ámbito Google como en el de Microsoft. Unas serán buenas prácticas en cuanto a la evaluación online y la siguiente, el trabajo colaborativo, que tanto habéis comentado las dos. Y luego ya la última sesión será un poco para ver los retos y escenarios de futuro. Pues nada, y como decía Maya, podéis seguir haciendo preguntas también vía online. Pues muchas gracias a las dos y hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Agur. Agur.